Los circuitos eléctricos son fundamentales en la vida cotidiana, ya que permiten entender cómo se distribuye la corriente, el voltaje y la resistencia. Uno de los conceptos esenciales en su estudio es la ley de Ohm, que relaciona voltaje, corriente y resistencias mediante la fórmula B igual a I por R, permitiendo calcular cualquier variable si conocemos las otras dos. Existen dos configuraciones principales de circuitos: en serie y en paralelo. En un circuito en serie la corriente es igual en todos los componentes y la resistencia total se calcula sumando las resistencias individuales. Por ejemplo, con resistencias de 10, 16 y 5 ohmios, la resistencia total sería de 31 ohmios. En un circuito en paralelo, todos los componentes tienen el mismo voltaje, pero la corriente se divide entre las ramas y la resistencia total es menor. En resumen, los circuitos en serie limitan la corriente al tener mayor resistencia total, mientras que los circuitos en paralelo permiten un flujo de corriente mayor gracias a su menor resistencia. Este conocimiento es clave para diseñar y analizar sistemas eléctricos en diversas aplicaciones. La metodología consistió en dos fases principales. En la fase uno se montó un circuito en serie conectando resistencias y LEDs en una protoboard, asegurando que el ánodo de cada LED estuviera correctamente polarizado hacia el positivo del circuito. Una vez ensamblado este circuito, fue conectado a la fuente de voltaje y se utilizó un multímetro para medir tanto el voltaje en cada resistencia como la corriente total que fluye a través del circuito. En la fase número 2 se realizó el montaje del circuito en paralelo, siguiendo un procedimiento similar al anterior. Se conectaron las resistencias y los LEDs en paralelo, verificando la correcta polarización de igual forma. Y con esto, al activar el circuito con la fuente de voltaje, se empleó de igual manera el multímetro para registrar el voltaje en cada rama y la corriente individual en cada una, así como la corriente total del circuito. Todos estos datos obtenidos fueron debidamente registrados para su análisis posterior. Una vez realizado el experimento, los datos obtenidos fueron los siguientes. Ahora sí podemos proseguir con el análisis de datos. Primeramente vamos a hacer la comparación con el consumo de energía. Por ejemplo, en el circuito en serie, la potencia total consumida fue de 0.257 watts, mientras que en el circuito del paralelo, la potencia total fue de 0.212 watts. A pesar de que la resistencia total en el circuito del paralelo fue similar a la del circuito en serie, el circuito en paralelo mostró un menor consumo de energía. Sin embargo, la corriente total en el circuito en paralelo fue mayor, de 26.9 mA, en comparación con la del circuito en serie, de 29.5 mA. Esto se debe a que en el circuito en paralelo el voltaje se distribuye a cada rama, pero la corriente se divide entre las resistencias, lo que reduce el consumo por cada componente. Otra cosa que podemos añadir es el comportamiento de los LEDs. En el circuito de serie, el voltaje de los LEDs fue menor, lo que resultó una potencia de iluminación bastante reducida. La corriente fue constante en los tres LEDs, pero debido a que el voltaje disponible se reparte, no alcanzó su máximo brillo, no como en el paralelo, en el cual cada LED recibió el mismo voltaje de la fuente, lo que permite una mayor intensidad en la luz de los LEDs. La corriente en cada LED fue también mayor, lo que contribuyó a un mejor rendimiento lumínico. Otra cosa que podemos agregar es el impacto en la fiabilidad. Obviamente, en un circuito en serie, si solamente uno de los LEDs falla, todo el circuito deja de funcionar, ya que todos los componentes están en serie y comparten su misma corriente. Esto lo hace menos fiable en aplicaciones donde el rendimiento continuo es crucial. En el circuito en paralelo, si un LED falla, los otros LEDs no les pasará nada, pues seguirán funcionando con normalidad y sin ningún problema, lo que aumenta la fiabilidad del sistema. Es ideal obviamente para aplicaciones donde requieren rendimiento constante y hoy una fiabilidad clave. La última sería la comparación en la eficiencia. Aunque un circuito en paralelo demostró un consumo de energía total menor de 0.212 frente a 0.257 en el circuito en serie, la eficiencia energética depende de la aplicación. Si el objetivo es maximizar el rendimiento de los LEDs, por ejemplo la iluminación, el circuito en paralelo es mucho más eficiente. Sin embargo, si el objetivo es reducir el consumo de corriente en el sistema, muchos componentes
Con muchos componentes de bajo consumo, el circuito en serie podría ser el más adecuado. Conclusiones. La primera conclusión es referente al rendimiento lumínico. El circuito en paralelo proporciona un brillo más uniforme y fuerte en los LEDs debido a que cada componente recibe el voltaje completo de la fuente. Esto lo hace ideal para aplicaciones de iluminación donde se requiere un rendimiento constante y alto. Segunda conclusión, en consumo de energía. Aunque el circuito en paralelo tiene un consumo total ligeramente menor, la corriente en cada rama es mayor, lo que puede hacer que la fuente de alimentación deba proporcionar más corriente. En comparación, el circuito en serie presenta un consumo más bajo en términos de corriente total, pero el voltaje se divide entre los componentes, lo que afecta la intensidad de los LEDs. Tercera conclusión, fiabilidad. El circuito en paralelo es más fiable ya que un componente fallido no afectará al resto del sistema. Esto es crucial en sistemas de iluminación moderna o en aplicaciones donde la fiabilidad es esencial. Cuarta, aplicación más adecuada en cada circuito. En el circuito en serie es ideal para circuitos donde el bajo consumo de corriente es crucial y el rendimiento no es lo más importante, por ejemplo, en ciertos sensores de seguridad o dispositivos simples. En cambio, en el circuito en paralelo es perfecto para aplicaciones que requieren un alto rendimiento lumínico o fiabilidad como sistemas de iluminación LED modernos, electrodomésticos o dispositivos electrónicos que requieren voltajes estables en todos los componentes.